Uno de los, yo diría, caballitos de batalla o de algo que se habla todo el tiempo con este código es de terminar con la discrecionalidad de los jueces. Eso es lo que he escuchado de varios de los integrantes de la comisión que dice hay que terminar con la discrecionalidad de los jueces y que todos, de alguna manera, sean aplicadores de la ley y no interpreten. Esto no es algo nuevo, ¿no? Porque ya no, después de la Revolución Francesa, el Iluminismo, que se hizo justamente, se desconfiaba de los jueces, se creó un tribunal de casación para controlar lo que hicieran los jueces, que solo tenían que aplicar la ley. Un tribunal de casación que no era un tribunal judicial, era un tribunal político y extrajudicial. Los jueces tenían simplemente que aplicar la ley. Y esto es un poco lo que veo que se repite con este código y algunas reformas las que voy a mencionar están, yo diría, atando de manos a los jueces. Y me parece que esto no es correcto, no me parece que sea adecuado porque los jueces tienen que resolver casos concretos. Cada caso concreto tiene su infinidad de circunstancias que rodean a ese caso concreto y el juez tiene que tener las facultades de ver cómo hago justicia en este caso concreto. O sea, el juez no puede ser un mero autómata acrítico que tenga que aplicar la ley y no ver ni interpretar la ley, que es lo que dice la Constitución que tiene que ser un juez, ¿no? Jurisprudencia es decir el derecho. Bueno, decir el derecho no es repetir lo que dice la ley, sino interpretar esa ley en el caso concreto. Bueno, yo decía, cada caso es infinito. Yo, cuando venía para acá, se me ocurrió contarles el caso que me tocó hoy, esta mañana, en los tribunales de Comodoro Pi. Porque esto después es un caso que se va a repetir en infinidad de casos y tiene relación con lo que trae este Código Penal. Una travesti que se prostituía en la calle vendió material estupefaciente y se fue condenada a 4 años de prisión. Esto con la anterior ley. Salió en libertad condicional. No encontró trabajo, digamos que nadie se ocupó, ni el Estado, ni nadie que se pueda reinsertar en la sociedad, y volvió a reincidir. Era un hecho, yo diría, bastante simple, que estaba en la calle haciendo la prostitución, vino una camioneta lujosa 4x4 de una persona que quería comprarle drogas, y lo estaba viendo la policía, la detuvo. Por supuesto, el conductor de la 4x4 fue sobreseído porque de alguna manera tiene derecho a autolesionarse, pero esta persona que yo defiendo fue detenida e imputada de nuevo de tenencia de estupefacientes para comercialización en una escasísima cantidad. ¿Cuál es la respuesta que hoy el Código Penal de hoy trae para ese caso? Mínimo 4 años de cumplimiento de pena efectiva, entera, sin libertad condicional, más lo que le faltaba cumplir. O sea, tenía 1 año y medio pendiente porque estaba en libertad condicional. O sea, 5 años y medio por una mínima cantidad de estupefacientes. Pero, y acá es donde veo que este código empieza a hacerme ruido. Porque, ¿qué pasaría si a esta persona que yo defiendo, me tocó defender, se le tuviera que aplicar este Código Penal de hoy, que el proyecto de esta comisión? El mínimo de la pena son 15 años de prisión. Menos de 10 gramos de material estupefaciente, 15 años de prisión. Sin libertad condicional, 15 años enteros. Entonces, digamos, yo he escuchado también por ahí que no se han subido las penas. El artículo 40, yo les pido que presten mucha atención al artículo 40 del proyecto, porque no solo prevé esto. ¿Qué es lo que prevé el artículo 40? Que hay que tener en cuenta el tercio superior de la pena si es reincidente. Entonces, si aplicamos, porque además subieron el mínimo de la pena, de 5 a 20 años, que es la tenencia de estupefacientes para comercialización, si entra en este inciso 7 del artículo 40, el mínimo es 15 años. Y como los jueces ya no pueden hacer otra cosa que aplicar la ley, están obligados a poner 15 años como mínimo. Sumémosle que además trae pena de multa. ¿Y qué pasa con esta señora que defiendo y con
la mayoría de las personas que defiendo como defensor oficial, que no tienen plata para pagar la multa, y se transforma en días de prisión, y a estos 15 años le agregamos los que siguen adentro por no tener plata para pagar la multa. Entonces, esto me parece que va a generar, salvo que los jueces sean efectivamente autómatas, va a generar que los mismos jueces, al interpretar esto, digan, bueno, se está vulnerando el principio de lesividad, el principio de proporcionalidad de las penas, el principio de la razonabilidad de los actos de gobierno. Digamos, esto es, fíjense, prácticamente el doble de la pena prevista para el homicidio simple, que tiene de 8 a 25. Acá estamos en 15 de básico. Entonces, esto es racional, es proporcional, es una norma automática que hace que todos los jueces la tengan que aplicar porque no tiene que haber interpretación, tiene que haber aplicación. Todos estamos de acuerdo, me parece acá, y creo que toda la sociedad, con que hay que perseguir al narcotráfico. Pero ¿quiénes son los presos que están por narcotráfico? Son miles de los casos que yo les estoy contando que son todos así. Es la gente vulnerable que son usados por las organizaciones del narcotráfico y que después son fungibles, ponen a otros. Esto también tiene que ver con, también si el código prevé subir a 6 años el mínimo si la sustancia que se va a vender es Paco. Me parece razonable, el Paco es una droga terrible, te genera una adicción. Ahora, los que yo defiendo y los informes criminológicos de la cárcel dicen que ¿quiénes están presos por vender Paco? Los consumidores de Paco, que para seguir consumiendo terminan vendiendo Paco. Y a esas personas, mínimo 6 años de prisión efectiva entera, sin libertad condicional. Y la multa, de 6 a 20 años de prisión. Entonces, yo entiendo, si se quiere aplicar un agravante, aplíquenla únicamente a los organizadores, a los jefes del narcotráfico, no a los que en definitiva son, y esto, yo lo que veía el código me parece muy interesante, hasta casi, esto es un derecho penal, yo diría, en esta parte simbólico, decirle a la sociedad, perseguimos al narcotráfico porque subimos las penas, pero los que terminan agarrando es la travesti que yo me tocó defender hoy. Y esto, repito, como decía al principio, no es que yo vengo acá en una idea defensista. Esto no es que yo opino esto. Está en las cárceles, vayan a ver, están los informes. ¿Quiénes son los que están presos ahí? Esta reforma del artículo 40, que no solo trae este agravante para los reincidentes, partimos del tercio mayor, sino hay 7 incisos, hay un montón de supuestos en los que los jueces van a tener que poner penas altísimas, que van a hacer que muchas penas que podrían ser dejadas en suspenso, como se sube a ese tope, no van a poder ser dejadas en suspenso. Y entonces paso a un dato de la realidad que a mí me parece que no pueden dejar de tener en cuenta, me parece, por lo menos en el seno de este lugar, que es qué pasa con la cárcel y la realidad carcelaria. El ministro de Justicia decretó la emergencia carcelaria por superpoblación de la cárcel. Entonces, si empezamos a aplicar este código, no sé, sinceramente, dónde van a poner a gente o, en todo caso, van a obligar a los jueces a hacinar gente. Vamos a incumplir los tratados internacionales. Yo lo que he visto del proyecto